Listo. Bueno, hoy vamos a hacer un ejercicio. Hoy vamos a hacer un ejercicio que es muy poderoso. Vamos a trabajar con algo que nos ayuda a sanar toda la parte transgeneracional. Pero antes de hacer el ejercicio, les voy a dar un poco de teoría, un poco de explicación. ¿Por qué es tan importante trabajar cuando queremos sanar, cuando queremos alcanzar la paz, cuando queremos armonía en nuestras vidas? Tenemos que observar también toda nuestra parte transgeneracional. Estoy hablando de nuestros papás y nuestros ancestros. ¿Qué influencia tienen nuestros ancestros en todo lo que vivimos, en todo lo que nos sucede y en lo que les sucede a nuestros descendientes, es decir, a todo el árbol generacional? Y ahorita les voy a explicar que es muy importante porque influye mucho a nivel transgeneracional en mi vida y en la vida de mis descendientes, de mis hijos, todo lo que sucedió en la vida de mis padres, de mis abuelos y de mis bisabuelos. Es decir, en mi árbol generacional, todo lo que no se resolvió o de alguna forma quedó pendiente, sigue estando pendiente a nivel energético. Y yo formo parte de ese grupo energético. Vamos a llamarle, les voy a dar la explicación rápida, algunos ya la han escuchado, pero es que es una explicación que no es ni siquiera espiritual, es una explicación totalmente científica, ¿sí? Entonces les voy a hablar primero de la ciencia para dar un soporte a esto que vamos a hacer, a este ejercicio, y que lo entiendan desde el punto de vista científico, ¿no? Porque es la mejor forma de explicarlo. Hace algunos años, Rupert Sheldrake, un científico que a mí me gusta mucho, muy reconocido a nivel internacional, descubrió que había campos invisibles que nos rodeaban. Campos invisibles que afectaban de alguna forma a diferentes cosas. Y les llamó campos mórficos, es decir, mórficos porque le dan forma a, ¿sí? Entonces, este término de campos mórficos empieza a tener mucha fuerza y se empieza a ser investigado hace como 10 años. ¿Qué es un campo mórfico? Un campo mórfico es un campo energético que le da forma a algo, ¿ok? Y es invisible. Hay muchas cosas que no podemos ver porque son invisibles, pero sabemos que están ahí porque producen un efecto. Por ejemplo, el viento, el aire. Tú no puedes ver el viento, no se ve, pero sí puedes ver el efecto que produce, porque puedes ver las plantas que se están moviendo. Los campos mórficos funcionan igual. Tú no puedes ver el campo mórfico, pero puedes ver el efecto que produce. Entonces vamos a empezar con un campo mórfico que muchos de ustedes han observado, porque los campos mórficos empiezan a tener además diferentes clasificaciones. Hay diferentes tipos de campos mórficos. Nosotros vamos a trabajar con uno en particular hoy, pero un campo mórfico es este campo invisible que le da forma a algo. ¿Tú has observado alguna vez las parvadas de pájaros cuando vuelan muchos pájaros juntos y hacen figuras? Espero que todo el mundo haya visto esto en algún momento, ¿no? O las escuelas de peces, los cardúmenes de peces, cuando van también todos juntos y hacen figuras, ¿sí? Pareciera que están sincronizados, miles y miles de pájaros volando y haciendo figuras, haciendo formas, y pareciera que están sincronizados. De hecho, sí están sincronizados. Al principio se pensó que esto de
de las parvadas de pájaros que hacían figuras era un pájaro que hacía un movimiento y luego el siguiente pájaro copiaba el movimiento. Pero no es así, porque entonces no habría coordinación, habría un movimiento primero, luego el otro, y todos empezarían a copiar. Y no es el caso es que lo hacen al mismo tiempo. Están coordinados, miles y miles de pájaros coordinados en el movimiento. De aquí nace la curiosidad para investigar los campos mórficos, porque viene la pregunta de ¿quién les está dando la instrucción de moverse simultáneamente coordinados? Y se descubre entonces que deben de estar conectados a un campo que no podemos observar. Y es lo que se determina en ese momento como campo mórfico. Es un campo invisible que los conecta y de cierta manera al conectarlos se vuelven todos uno dentro del campo mórfico. Y todos actúan como si fueran un solo elemento. Este es el concepto de unidad dentro de la física, cuando muchos organismos se conectan a un solo campo y actúan todos de la misma manera. Entonces, es un campo mórfico donde todos están conectados y es el campo el que les da la instrucción o les da forma o les da esta unión para la coordinación, ¿ok? Entonces, así como los pájaros en esas parvadas están conectados a este campo mórfico, nosotros estamos conectados también a un campo mórfico que se llama campo morfogenético, que es una variación del campo mórfico. Hay diferentes clases de campos mórficos. Nosotros vamos a hablar ahorita del campo morfogenético, que es un campo también invisible que nos conecta con todos nuestros familiares, así como los pájaros. Nosotros estamos unidos y conectados a este campo morfogenético de la misma manera y nos comportamos de la misma manera. El campo tiene información, ¿sí? Y nosotros estamos conectados a ese campo, como los pájaros. El campo tiene información, les da información y en esa conexión los pájaros están sincronizados y se comportan todos de la misma forma, ¿ok? Hay campos mórficos de comportamiento, en fin, hay muchos tipos de campos mórficos, pero el morfogenético, que es el que nos interesa, es este campo invisible que nos conecta con todos nuestros ancestros y a nosotros también nos conecta con toda nuestra descendencia, es decir, es nuestro árbol genealógico energético. Es un concepto físico, esto existe, ¿no? Ahora, si estamos todos nosotros conectados con toda nuestra, con todo este árbol genealógico, con todos nuestros ancestros y nuestra descendencia, entonces aquí podemos ya estudiar cuál es el efecto que tiene todo lo que sucedió en nuestras generaciones pasadas en nuestras vidas. Y lo que podemos hacer es, podemos observar y medir los efectos de esto, ¿ok? Imagínate, cierro con este ejemplo rápido para entenderlo un poco más de forma visual. Imagínate que ahí en la pared de tu cuarto hay una pared. Imagínate que del techo corre una película de agua por la pared. Totalmente parejita, ¿no? Una película de agua parejita. Entonces, el agua va de arriba hacia abajo, está cayendo como en cascada, pero muy pareja. No tiene ninguna interrupción. Toda la pared tiene esta película de agua que está cayendo. Imagínate que ese es nuestro campo morfogenético. Entonces, arriba, donde está, podemos visualizar, si en esa pared dibujamos el árbol morfogenético, podemos a nuestros bisabuelos arriba, a nuestros abuelos abajo de ellos, a nuestros papás abajo de ellos, a nosotros en la posición que sigue y luego nuestra descendencia. Como si el agua fuera corriendo de la generación más antigua a la más nueva. Ahora imagínate que ese campo, esa pared, esa agua que está cayendo, empezar a tener interrupciones en el flujo. Es decir, ¿qué pasa si yo pongo en la parte de arriba, donde están mis bisabuelos, pego una piedra? Entonces están mis bisabuelos, luego mis abuelos, luego mis papás y luego yo. Y aquí arriba, en la pared, pongo una piedra y entonces el agua cuando le pega a la piedra, corta el flujo de esa piedra. ¿Sí? Te puedes imaginar esa agua cayendo, pegando en la piedra y cortando el flujo de agua. Y todas las que están abajo de esa piedra, es decir, bisabuelo es la piedra, después abuelos, papás y yo. Pero el flujo se interrumpe en la parte del bisabuelo. Esto quiero que lo visualices porque te da
un ejemplo físico visual de cómo se interrumpe y cómo se corta este flujo energético. El campo morfogenético que tiene que estar en armonía para que todos los miembros que lo integran experimenten paz. ¿Sí? Cuando se interrumpe el flujo en nuestro campo morfogenético, se pierde la paz y se repiten patrones y conflictos que no quedaron solucionados en ese punto del árbol. Entonces, si mi bisabuelo vivió un conflicto, una experiencia, no pudo resolver algo o quedó algo pendiente, es como poner esa piedra en la pared, llega el agua a la piedra, se corta el flujo, se interrumpe y entonces el agua hace así y todos los que están abajo se quedan o empiezan a notar que se perdió la armonía del flujo. ¿Sí? Entonces, este es el ejemplo visual que podemos representar para entender qué impacto tiene de forma física, de forma científica, todo lo que ha sucedido en nuestras generaciones de arriba, en nuestros ancestros. Tiene un impacto importante. Entonces, lo que vivió el abuelo, que quedó pendiente, en terapia transgeneracional sabemos que si algo quedó pendiente, si el abuelo dejó algo pendiente, alguien de sus descendientes va a venir a tratar de concluir eso que quedó pendiente. Y esto es lo que llamamos, se repiten los patrones en las familias. Y no es más que es alguien de la familia, de la descendencia del abuelo, que decide, ¿sí? Esta alma que viene y decide por lealtad familiar, se llama lealtad al abuelo, viene a intentar resolver lo que el abuelo no pudo resolver. Entonces vemos estos patrones que se repiten, ¿no? De adicciones, de conflictos, de pérdidas, en fin, de enfermedades, de todo. Muchas veces son lealtades familiares que viene alguien a tratar de resolver. No solamente cosas que quedaron pendientes. Hay una serie de cosas que les suceden a nuestros ancestros y que nosotros, o algunos, no todos, del árbol genealógico decidimos venir a intentar resolver. ¿Sí? Se llaman lealtades familiares. Inclusive enfermedades hereditarias no son más que lealtades familiares a nivel energético, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay en terapia transgeneracional lo que tenemos que hacer es quitar estas piedras de la pared. ¿Sí? Es decir, armonizar nuestro campo morfogenético en nuestra posición. Y todo lo que armonicemos, todo lo que trabajamos en nuestra posición, va a tener un impacto para nuestra descendencia. Es decir, todo lo que sanemos, todo lo que armonicemos, se armoniza hacia abajo. Entonces, hay muchas cosas que hacer en terapia transgeneracional. Podemos hacer terapias de grupo para ver específicamente qué le pasó al abuelo, qué le pasó a la abuela, qué hay pendiente acá, qué está pasando acá, qué efecto tuvo esto que le sucedió a mis papás, qué efecto tiene esto. Se puede hacer. Pero vamos a hacer hoy un ejercicio que es como un ejercicio general, que es muy poderoso, en donde vamos a armonizar parte de ese campo de nuestro árbol generacional. ¿Cómo se armoniza parte de ese campo? No todo, pero parte. Se armoniza con un ejercicio que vamos a hacer en donde vamos a pedir, y no es una petición, es una instrucción, porque si yo vine a esta vida con una lealtad familiar para repetir un patrón que mi abuelo no pudo solucionar, para yo solucionarlo, es como un contrato que hice, pero que yo hoy puedo rescindir, yo hoy puedo cancelar. ¿Sí? Yo hoy puedo decir, cancelo cualquier contrato de lealtad familiar que yo haya hecho. Entonces, esto es muy poderoso porque me deslinda de todas estas lealtades familiares a las que puedo estar o no atado. Parte de lo que hacemos para armonizar este campo es honrar y perdonar. Honrar y perdonar a nuestros ancestros tiene este efecto poderosísimo para empezar a armonizar ese campo. Alguien dijo Jesús hace 2000 años, honrarás a tu padre y a tu madre. Imagínate, hace 2000 años no existían estos conceptos como campo mórfico, ni siquiera existía la palabra energía, ¿no? Era un lenguaje súper limitado.
Y entonces honrarás a tu padre y a tu madre, que obviamente las religiones lo usaron para convertirlo en una amenaza, ¿no? Como muchas cosas que utilizaron para convertir en amenaza. Honrarás a tu padre y a tu madre. Pero no era una amenaza, era una sugerencia que no había el lenguaje, no se podía hablar como ahora lo estamos haciendo, en donde honrar a tu padre y a tu madre es una recomendación porque armonizas tu campo morfogenético, ¿sí? Porque honrar a tu padre y a tu madre armoniza tu campo morfogenético, termina con lealtades familiares, ¿sí? Y restablece el flujo en todo el árbol y en toda tu descendencia, ¿sí? Armonizar es restablecer la paz. Entonces hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio de esto. Armonizo mi campo honrando a mis ancestros y perdonando a mis ancestros. Acuérdense del perdón, el perdón que utilizamos, que es este perdón, no el perdón del ego, sino el perdón de, pues si todo esto es realmente una ilusión. Entonces, lo que realmente creo que mi hermano me hizo, o mi papá me hizo, o mi abuelo me hizo, en realidad no sucedió, porque yo soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana. La experiencia humana no es mi experiencia fundamental. Mi experiencia fundamental es en la parte espiritual. La experiencia humana simplemente es un periodo muy corto que vive el alma, ¿sí? En donde se cree, se olvida que es un alma y se cree que es un cuerpo. Es decir, no es nuestro estado natural. Entonces, todo lo que sucede en este nivel del cuerpo, en realidad, por eso mucha gente le llama es una ilusión. Es una experiencia fugaz, no es lo que somos. Entonces, desde ese punto de vista es más fácil perdonar. También podemos perdonar sabiendo que nuestros ancestros, nuestros papás hicieron lo mejor que pudieron. Esto es bien importante. Mi papá fue el mejor papá que pudo ser. Que pudo ser. Y esto no se puede discutir, o sea, fue el mejor papá que pudo ser, ¿sí? Dadas sus propias, las herramientas que tenía, el nivel de conciencia que tenía, los problemas que tenía, las circunstancias que lo rodeaban, sus propios miedos, todo lo que vivió en la infancia, todo lo que mi papá vivió, le hacía ser de cierta forma, y en cada momento todas las personas están dando lo mejor que pueden. Hay personas que podemos, o sea, en otras palabras, es decir, todo mundo está dando la mejor respuesta que puede ante la vida, la mejor que puede, ¿sí? En cada momento todos están dando la mejor respuesta que pueden dar ante la vida. Hay personas que dan respuestas muy pobres ante la vida, pero es la que pueden dar, ¿sí? Una persona que fue abusada sexualmente y que luego fue abandonada y que luego estuvo en la cárcel, ¿qué respuesta puede dar ante la vida? Pues la única que va a poder dar es la que va a dar, ¿sí? Entonces, no lo pudiéramos, ni ellos ni nosotros lo pudimos haber hecho diferente, porque cuando hicimos ciertas cosas, las hicimos lo mejor que pudimos. Dimos la mejor respuesta que pudimos en cada momento, dado nuestro nivel de conciencia, nuestras herramientas, nuestros miedos y lo que en ese momento nos rodeaba como circunstancia. Entonces, nuestros papás, nuestros ancestros y todos siempre hicieron lo mejor que pudieron, dadas sus circunstancias, ¿sí? Esto nos ayuda también entonces a perdonar y a honrar y a decirle a mis ancestros, gracias, hiciste lo mejor que pudiste. Cuando yo le agradezco a mis ancestros, los honro, los perdono y les doy las gracias, se quita esa piedra, se armoniza, se empieza a armonizar el campo. Hay mucho trabajo que hacer en el ámbito transgeneracional, pero este es un primer trabajo que podemos hacer para empezar a armonizar esta parte. Y cambia. Cuando el flujo se empieza a restablecer en el campo morfogenético, cambian las cosas, la gente se empieza a sentir más en paz, hay problemas que se resuelven, hay lealtades que dejan de seguirse repitiendo, patrones, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejercicio para poder armonizar, empezar a trabajar con esto, ¿ok? Entonces, vamos a cerrar todos los ojos y vamos a decir, todos van a repetir lo que yo voy a decir, lo van a repetir en silencio mentalmente o en voz alta como quieran, no importa, no hay diferencia, pero lo repiten en su mente. Entonces, todos van a repetir y van a decir,
uno mi mente con la mente de Dios y con la mente de todos mis ancestros. Me uno a este ejercicio con Dios y con el Espíritu que sana, para poder honrar y agradecerle a todos mis ancestros y así poder sanar mi posición dentro del árbol generacional. Me uno con todos mis ancestros con un solo propósito: el propósito de restablecer la paz y la armonía en el campo morfogenético. Quiero que visualices ahora frente a ti a tu mamá y le digas: mamá, vengo a honrar tu camino. Vengo a decirte que hoy entiendo que tú hiciste lo mejor que pudiste. Vengo a agradecerte y a decirte que no hay nada pendiente. Yo te perdono por absolutamente todo. Y me perdono a mí por absolutamente todo. Y le dices: gracias por ser mi mamá. Y ella te dice: gracias a ti. Necesitaba escuchar esto. Ahora quiero que visualices al lado de tu mamá, ahora a tu papá, frente a ti. Y le digas: papá, también vengo a honrar tu camino. Tú también hiciste lo mejor que pudiste, dadas tus circunstancias. Vengo a honrar tu camino y vengo a perdonarte por absolutamente todo lo que pensé que sucedió. Por todo lo que hiciste y por todo lo que pensé que no hiciste. Yo te perdono. Papá, tú me diste un regalo, el regalo de la vida. Y por eso, solamente por eso te agradezco. Y le dices: gracias por ser mi papá. Y además reconocemos que nosotros los elegimos a ellos. No hay víctimas, no somos víctimas de nadie. Nosotros elegimos a nuestros padres para vivir las experiencias que vivimos, para poder aprender y para poder estar aquí hoy honrando y haciendo este ejercicio. Le dices: papá, gracias por ser mi papá. Y tú le dices al espíritu, a la mente superior, a Dios o a quien sea. Yo le digo Espíritu Santo, tú le puedes decir Dios, le puedes decir como quieras decirle. Yo le digo: Espíritu Santo, cancela de mi mente cualquier pacto de lealtad familiar que tenga con mis papás. Yo voy a hacer mi propia historia. La historia de mis papás les pertenece a mis papás. Si hay algún pacto de lealtad que yo esté repitiendo, yo te pido, Espíritu Santo, que lo canceles de mi mente. Ahora observa a tus papás y diles: yo voy a hacer mi propia historia. La historia de ustedes les pertenece a ustedes. Y observa que tus papás te dicen: tienes nuestra bendición para hacerlo así. Y tú les dices: gracias. Ahora vamos a visualizar
a nuestros abuelos maternos. Y si no los conociste, no importa. La intención es suficiente. Igual a los papás. Visualizamos abuelos maternos detrás de nuestra madre. No tienes que verlos físicamente, si puedes está bien, si no, no pasa nada, la intención es suficiente. Y los puedes llamar por su nombre, o les puedes decir abuelos, puedes llamarlo uno por su nombre, y les dices, vengo a honrar su camino. Vengo a darles las gracias, porque ustedes me dieron la vida. Yo en este momento los perdono por todo, absolutamente todo. Porque esto para mí restaura la paz. Hago todo esto en el nombre de la paz. Y lo hago por todos mis ancestros y toda mi descendencia. Este trabajo lo hago por todos. Y les dices a tus abuelos, yo los perdono por absolutamente todo. Les agradezco por ser mis abuelos y los honro su camino. Y cancelo cualquier pacto de lealtad que tenga con ustedes porque yo voy a hacer mi propia historia. Y observa que ellos te dicen, gracias, tienes nuestra bendición. Ahora vamos a ver a nuestros abuelos paternos detrás de nuestro papá. Y vamos a hacer lo mismo, si los quieres llamar por su nombre. Les dices abuelos o por su nombre. Vengo también a honrar su camino. Vengo a darles las gracias. Ustedes hicieron también lo mejor que pudieron, dadas sus circunstancias. Yo en este momento los perdono por absolutamente todo. Y les agradezco y los honro. Y cancelo de mi mente cualquier pacto de lealtad que tenga con ustedes, porque yo voy a hacer mi propia historia. Y observa que ellos te dicen, tienes nuestra bendición. Y tú le dices, gracias. Ahora quiero que veas a tus papás y a tus abuelos maternos y paternos frente a ti, primero tus papás juntos y atrás de ellos sus papás, como si fuera este árbol generacional. Y les vas a decir, gracias a todos ustedes. De aquí en adelante, todo el amor que ustedes no pudieron dar, lo voy a dar yo en nombre de ustedes. Y ellos te dicen gracias. Y si quieres decirles algo más, lo puedes decir en tu mente, les puedes decir algo más. Si le quieres decir algo más a alguien en particular, de esos que están frente a ti, se lo puedes decir. Y esperamos medio minuto para que los que quieran decir algo más lo digan. Puedes seleccionar a uno de ellos en particular o a todos en general. Un agradecimiento, algo, un perdón en particular. Le dices, Espíritu Santo, yo hago esto en nombre de toda mi descendencia para restaurar la paz en mi mente y en la mente de todos ellos. Te pido un milagro para cada uno de estos ancestros y
para toda mi descendencia. Y cerramos diciendo gracias. Acepto la corrección de mi mente y del campo morfogenético. Y cuando estén listos pueden abrir los ojos. Y los que quieran puedan comentar en el chat algo, cómo les fue. ¿Alguna duda, comentario? ¿Cómo les fue? Bien. Lo que sea, nada más para tener un poco de feedback. Excelente, excelente. Es muy liberador, es muy liberador. Y es poderosísimo, verdaderamente. Descansó tu hombro izquierdo, pues sí, es que cargamos, muchas veces andamos cargando con toda esta parte transgeneracional sin saber que lo hacemos, ¿no? Esta parte, sí, cuando yo le digo a mis ancestros, yo le digo a mis papás, todo el amor que no me pudiste dar a mí, yo se lo voy a dar a mis hijos en tu nombre. Y eso es súper liberador, es una cosa increíble. Yo le digo a mis abuelos, todo lo que no le pudieron dar de amor a mis papás y a nosotros, yo se lo voy a dar a mis hijos en su nombre. Gracias a ustedes. Y esto es más poderoso de lo que creen, ¿eh? O sea, nos podemos sentir ahorita liberados y muy padre, muy bonito, pero a nivel espiritual esto tiene una corrección que no vas a entender hasta que empieces a ver los efectos, ¿no? Bueno, qué bueno que les gustó el ejercicio de honrar a los ancestros. Con una vez que lo hago es suficiente. Sí, lo que puedes hacer es lo puedes volver a hacer el día que quieras, en el momento que quieras, para un tema en particular. Tú puedes hacer este ejercicio y visualizar a tu abuelo paterno o a tu mamá y ir ahí y perdonar, agradecer, honrar, reconocer que hicieron lo mejor que pudieron. Lo puedes hacer las veces que quieras, pero lo que hicimos hoy tiene un efecto que ya no cambia, o sea, la corrección se hace, pero puedes seguir trabajando con tu árbol generacional. Bueno, pues qué bueno qué bueno. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, qué bueno que estuvo bien. Pues llegamos al final de la sesión de hoy con este gran ejercicio que tiene verdaderamente un impacto más profundo del que creen. Es una sanación más profunda que hacemos para nosotros, para la parte de arriba y para la parte de abajo del árbol generacional. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Juan. Gracias. Nos vemos entonces la próxima. Muchas gracias. Gracias. Mucho. Gracias, hasta luego. Muy buen Gracias día. a usted. Igualmente. Gracias infinitas, Juan. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias por todo. Gracias. Gracias, Juanito. Dios contigo y con todos. Gracias, Cara. Igualmente a todos. Bye. Soy agradecimiento. Gracias. Gracias, Lorena. Gracias. Estuvo buenísimo, Juan, y muchísimas gracias. Gracias, Juan. Un abrazo. Gracias, Jackie. Gracias, Norma. Un abrazo a todos. Igualmente.